De modo que verdaderamente es un especialista en el tema. Pero a su vez no solo es un honor, sino también es un compromiso, porque conocer algo del arte de las misiones guaraníticas es conocer una parte de nuestra historia que como hispanoamericanos en general ignoramos y que ningún americano debería desconocer. A veces sabemos o creemos saber del arte europeo y sabemos tan poco de esto que está tan cerca nuestro. Como hemos conversado en estos días del curso, a veces vamos de visita a las misiones y por ahí nos dicen cualquier cosa y nosotros no sabemos que lo que nos están diciendo a lo mejor está bastante alejado de la realidad. Entonces son temas que son muy importantes de conocer, porque además sabemos que en el fondo, detrás de estos temas y de la tergiversación de estos temas, lo que hay es un ataque a la religión católica. ¿Sí? Se nos ataca, como decía también el profesor, doblemente, ¿sí? por ser católicos, ¿sí? Y por no responder a los cánones que los científicos, antropólogos y historiadores marxistas consideran que es lo que debe ser. Entonces, por eso son temas de tanta importancia y bueno, por eso hemos querido reiniciar nuestras actividades con esta exposición. Así es. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a la profesora Greco la generosa presentación y trataré de no desmentir los elogios que me ha prodigado con tanta generosidad, pero que me parecen excesivos. Bueno, el tema de las misiones es un tema realmente convocante para nosotros en la actualidad. No es un tema solamente histórico que se proyecta al pasado, sino que es un tema que se proyecta al futuro. ¿Por qué? Porque las misiones se llamaron el sacro experimento. Es un experimento social que generalmente se lo llamó la utopía de las misiones. Pero esa utopía permanece latente, proyecta sus éxitos a una sociedad futura. Todo el que se plantea cómo organizar mejor esta sociedad mira los ejemplos que nos dejó la historia. Uno de los más antiguos es la República de Platón. Platón ahí analiza todo con una claridad clásica de su filosofía muy profunda y analiza cuáles son los pros y los contras de una sociedad perfecta. Entonces hay un filósofo jesuita, el padre Perramás, que escribió un libro, La República de Platón y los guaraníes, que se ha reeditado hace muy poco. Ahí cada capítulo empieza sobre la economía, la organización social, todo lo que Platón propone, y se compara con los guaraníes. Y encuentra que entre los guaraníes se resolvieron muchos temas mucho mejor de lo que lo propone Platón. Con todo, Platón es el modelo de un filósofo utópico que propone una utopía, pero no es el único. Tenemos después en el Renacimiento a Campanella, italiano, tenemos a Tomás Moro, que él propuso una isla que se llamaba la Utopía y propuso una sociedad modelo para la humanidad, donde teóricamente se plantean los problemas, se los resuelve y se hace
propuestas. Todas esas propuestas utópicas han continuado y terminaron, llegaron hace poco a este proyecto socialista del marxismo. El marxismo plantea como base que la sociedad se compone en clases y esa lucha de clases es lo que mueve la historia. Y ellos proponen un sistema para un final de esa lucha de clases con la dictadura del proletariado. Bueno, esa utopía fracasó, conocemos sus resultados. En lugar del proletariado que tendría que gobernar, gobernó una clase política que utilizó los recursos para su provecho propio. Todos los políticos jerarcas tenían sus casas de campo, sus riquezas, la nomenclatura famosa. Y bueno, es un tema que pertenece a la historia, ha pasado. También Hitler soñaba con una sociedad nacional socialista que terminó en pocos años con esa locura de dominación y en un fracaso. Las misiones no terminaron, no se cayeron, ni se disparó un tiro, un arcabuz contra ellos. Los jesuitas aceptaron la orden de expulsión, pero todo lo que han hecho, han construido, ha quedado en dos formas. Una es por los escritos, los documentos. Los jesuitas expulsados todos se dedicaron a escribir. O sea que desde un punto de vista han querido destruir las misiones, pero desde otro punto de vista las misiones han sido reivindicadas gracias a todos los jesuitas expulsos que escribieron sus memorias. Y han sido recibidos cuando se suprimió la Compañía de Jesús totalmente, no solamente en las colonias de Portugal y España, sino que se suprimió hasta el Papa la abolió. Los jesuitas se refugiaron en países protestantes y como ha sido Prusia, y en país ortodoxo regido por Catalina de Rusia. O sea que, y siguieron hasta que se restableció la orden jesuítica, se volvió a aceptarla, y entonces volvieron, no a sus colonias, lo que eran los pueblos de las misiones, sino que volvieron a tratar de difundir el ideal jesuítico ad majorem gloriam Dei. Bueno, el tema de las misiones, como toda utopía, es un tema polémico. Tiene sus adversarios, quienes la defienden, y desde el punto de vista histórico hay muchos que niegan los éxitos de la Compañía de Jesús. Hay muchos que aseveran de que los jesuitas cuando iban a misionar tenían guarniciones, tenían guardaespaldas, tenían soldados que los cuidaban. Todos los documentos lo atestiguan lo contrario, pero no importa, es un tema polémico y cualquiera puede dar su opinión, y se dicen tantas verdades como mentiras. Así que es muy importante desde el punto de vista histórico que conozcamos la verdad histórica, pero también es importante desde el punto de vista del proyecto jesuítico de los pueblos guaraníes, porque ahí se han concentrado dos tradiciones, una que traían los jesuitas y otra la cultura guaraní, que tenían una cultura muy importante y que participaron de la organización de los pueblos, sobre todo en los términos económicos. Por ejemplo, la economía estaba dividida en economía, el Tupambaé y el Abambaé. Nosotros todavía hoy no hemos resuelto nuestro problema
las luchas constantes entre izquierda y derecha, entre socialismo y capitalismo. Ellos lo tenían perfectamente resuelto porque había propiedad privada y había propiedad social comunal, la propiedad de Dios, el Tupan Bae. Esa propiedad se ocupaba de los hospitales, se ocupaba de los talleres, de las escuelas y se ocupaba del Cotiguazú, que era un edificio dedicado a las viudas y a las huérfanas y a todas las mujeres que no tenían marido y que querían vivir protegidas. Entonces tenían ese edificio. El alimento de ese edificio venía del Tupan Bae. Entonces en las misiones no había mendigos. El que estaba en condiciones trabajaba. Y era un honor tener un oficio. Los caciques se enorgullecían de su oficio, de carpintero, de herrero, de tejedor. Y el hombre que no tenía oficio se llamaba el hombre de balde, era un inútil. Aunque era un corregidor o una autoridad en el cabildo que se elegían cada año, a pesar de eso, el hecho de tener su oficio para ese cacique era un honor. Entonces había una concepción muy diferente de clases y de trabajo. No había clases. Entre los guaraníes, aún antes de los jesuitas, había caciques que podían tener hasta 10 mujeres o más, pero las mujeres se dedicaban a la huerta, a cultivar más, aumentar la producción, porque el cacique tenía que regalar a su gente el don o el chopoy. Eso era un instrumento de una cualidad de su cacicazgo. Dice Levi Strauss que enseguida se reconoce al cacique, es el que más pobre va, porque todo lo tiene que dar, porque si no la gente se va con otro cacique. Fíjense la diferencia que es entre los políticos nuestros, que nos prometen de todo y después no nos dan. Bueno, entonces realmente hay que estudiar las misiones en sus características y en profundidad ver esta utopía, cómo funcionó, que con una participación de la cultura guaraní muy importante. Pero para eso hubo muchas coincidencias entre la religiosidad guaraní y la religiosidad cristiana. Los guaraníes lo explicaban que ahí pasó un tal Pai Sumé, que lo identifican con Santo Tomás, que según parece en una época antigua anduvo por ahí por las misiones enseñando la doctrina cristiana. Por supuesto, esto corresponde a algún mito antiguo, pero el hecho es de que ellos creen en un Padre superior, y como dice el padre Ruiz de Montoya, es uno de los misioneros más famosos y que lo vamos a nombrar varias veces. Él dice, es una gracia de Dios que esta nación guaraní no tiene ídolos, porque él era peruano y en Perú con las huacas y todo los mitos que ellos tienen, realmente era mucho más difícil la labor misional. Acá ellos tenían un Padre superior, un Padre creador del cielo y de la tierra, y podían rezar el credo a la par nuestra, excepto cuando llegaban a Jesucristo. Lo que les faltó a ellos ha sido la redención, la idea de la redención. Pero la aceptaron de una manera increíblemente abierta y fervorosa, sobre todo por un hecho, por la Eucaristía, porque ellos practicaban la antropofagia antes, pero era una antropofagia ritual. Ellos cuando sacrificaban un guerrero, un prisionero, ellos tenían la convicción de que la fortaleza, la inteligencia, el valor de ese guerrero iría a quienes consumían esa carne. Y entonces de pronto los jesuitas
les predican el Evangelio, donde Jesús dice: y el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Y si quieren tener la vida eterna, deben comer y beber la sangre y el cuerpo de Jesús. Entonces, eso lo tomaron tan al pie de la letra, que tenían una devoción, eran fanáticos de la Eucaristía, porque no por considerarlo Jesucristo un gran guerrero, sino que Jesús tenía la cualidad, el don de Jesús, ¿cuál era? La vida eterna, lo más preciado de la humanidad. Entonces, ellos con la Eucaristía se hicieron realmente cristianos, pero de una forma que no necesitaron el milagro eucarístico para convertirse y para tener fe. Los milagros eucarísticos son, ustedes conocen, uno de los más famosos, el de Bolsena, donde un sacerdote alemán que viajaba, celebró misa y no le vino la duda: ¿será cierto esto? Y aún hoy se puede ver en Bolsena el corporal, los manteles donde se derramó la sangre que brotaba del cáliz. Los guaraníes no les hizo falta, porque su propia cultura los preparaba para aceptar esta fe en la Eucaristía. Y era una fe que los jesuitas la tenían que mitigar, porque si no comulgaban ¿cuántas veces por día? Entonces ellos en el confesionario tenían un pequeño agujero donde después de la confesión daban una tablita, y el que iba a comulgar entregaba la tablita en la comunión. Entonces tenían el control de que se confesaban y el control de que comulgaban dentro de lo lógico. Bueno, entonces acá tenemos que desde el punto de vista religioso, entre los guaraníes y los misioneros hubo un acuerdo realmente increíble. No era todo mérito de los misioneros, sino también parte de las creencias de la cultura guaraní. Pero por otro lado, por ejemplo, en lo económico, eso cuenta per más, dice, si realmente ellos se llamaban hermanos todos, y si uno tenía, a nadie le faltaba, todo lo compartían. Entonces no fue difícil a los jesuitas instaurar, según la tradición guaraní, una cultura social realmente como nosotros quisiéramos, una sensibilidad por el prójimo, por los demás, cosa que nos cuesta a nosotros, y nosotros con la mentalidad del capitalismo, y por otro lado tenemos un socialismo impuesto por la fuerza. O sea, muy diferente cómo funcionaba el tema en las misiones. Bueno, les he hablado algo de economía, algo de la sociedad, algo de la mentalidad guaraní, y uno de los testimonios más importantes para juzgar y estudiar las misiones es el arte. El arte es lo que ha quedado de ellos. Como dice esta frase de Ruskin, a ver dónde anda, dice: el arte es el testimonio más fidedigno. Fíjense ustedes. ¿Alcanzan? Es muy pequeña la letra. ¿No se puede agrandar un poquito? Bueno, no importa. Según este filósofo, historiador de arte,
el arte es lo más fidedigno, porque realmente responde y no se deja falsificar, responde a lo más profundo de las expresiones de cada pueblo. Entre los guaraníes y los jesuitas se desarrolló un arte increíblemente autóctono y que después en Europa se creyó. En Europa creyeron de que los indios solo copiaban, y son los mismos jesuitas que alabaron tanto la capacidad de copista de los guaraníes, que quedó que los guaraníes solo copiaban, no eran capaces de crear nada. Pero eso lo juzgaban una época que era barroca y que pretendía que los indios crean en el estilo barroco, porque los indios tenían otra mentalidad y otro estilo. Entonces, dentro de esa época, a pesar del barroco que se impuso, los guaraníes han podido conservar sus propias expresiones. Una de las más importantes ha sido el tema de las miradas bizantinas, que eso todavía no se ha investigado mucho, pero está ya demostrado totalmente que las imágenes conquistadoras que llevaban los jesuitas, entre ellos la imagen que llevaba San Roque González de Santa Cruz, que es santo, bueno, ha sido un retrato bizantino de la Virgen. No era una pequeña inmaculada barroca que en la selva, ¿quién la veía? Porque la cabecita pequeña y los ojos. No, era un retrato con los ojos grandes abiertos. ¿Podés pasar alguna imagen? Bueno, estas imágenes bizantinas, esto hace 2 años para acá que se ha descubierto, no se conocían, y se sabe que son bizantinas porque tienen las 3 estrellitas bizantinas. Fíjense, esta está en el Museo Bogarín de Asunción. Nadie sabe de dónde vino ni quién la trajo, y tiene las 3 estrellitas que documentan claramente su origen bizantino. Esas 3 estrellitas significan que la Virgen era inmaculada, era pura antes de concebir a Cristo, durante el parto y después. Por eso son las 3 estrellitas. Bueno, esas imágenes con esos ojos son las que llevaban los jesuitas por la selva. Y la cultura guaraní era una cultura de la mirada, porque la mirada de la madre que amamanta a su hijo tiene que estar constantemente mirándolo para que el efecto de la maternidad no sea solo producto biológico, sino un producto cultural de la mirada. El niño que se sentía mirado se sentía hijo. Y después el chico que andaba por el pueblo o la nena siempre era mirada por alguien, algún pariente, alguien. No tenían ellos un sistema represivo como que la policía, que el hombre de la bolsa. Ellos se sentían mirados. Y la mirada es la que educaba al niño. Y eso es algo que los jesuitas lo descubrieron y lo utilizaron muchísimo, por eso tantas imágenes tenemos de esa Virgen conquistadora. A ver si tenemos los de Córdoba. Acá vamos a dejar esto un ratito. Cuando el padre Roque González fundó Itapúa, en los 3 años siguió su viaje para fundar otro pueblo, fundó más de 10 pueblos. Y de ahí se fue a Concepción. En el viaje ese había tribus muy belicosas que ya le amenazaron que si viene lo van a matar. Entonces él tuvo que llevarse esa imagen. Y los guaraníes de Itapúa se quedaron sin su madre.
y pidieron a un pintor guaraní que era pintor de máscaras. Las máscaras un poco son como estos rostros que miran. Entonces le pidieron que les pinte una copia, y el que la dibujó fue el hermano Berger, que estuvo en ese pueblo. Él la dibujó y el guaraní la pintó, y esa imagen quedó ahí hasta que después de la expulsión de los jesuitas y después de la destrucción de Itapúa, fue vendida a un comerciante en Asunción, y ahí fue comprado por Trelles de Argentina y fue a parar a la colección, a una colección privada de Trelles, y de ahí pasó al Museo de Luján. Y en el Museo de Luján ahora es tan famosa y tan codiciada que la tienen guardada en la caja fuerte, ni siquiera la exhiben, porque va mucha gente a mirarla por todo lo que yo he escrito sobre esta Virgen. Tenía un texto al lado, un texto mío. Cuando pedí verla me mostraron la imagen, estaba colgadita ahí en una sala, y yo me quería leer el texto, y dije, qué texto lindo, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo, Pero al poco tiempo mandé otros alumnos a verla, y no estaba más, estaba en la caja fuerte. Y ahora es uno de los patrimonios más importantes. ¿Por qué? Es la imagen más antigua de Río de la Plata, que está firmada y fechada. Y la firma dice, M. Javillo Fechi, Itapúa 1618. Así que es una imagen muy importante, y que nos testimonia que las misiones se fueron fundando a partir de estas imágenes bizantinas. Yo tengo ya alrededor de 10 localizadas, pero además hay un sello, hay un puño de la imprenta de los Niños Expósitos con una imagen de esas. Quiere decir que con esa la encontró el padre Furlo, y con esa imagen se estamparon miles de estampas. Así que era una imagen muy difundida. A ver si tenemos acá algunas para verlas. No, el dibujo, este es el dibujo que hizo Louis Berger. Pero es interesante porque podemos comparar qué cosas modificó el guaraní cuando lo pintó. Fíjense, lo que modificó es la mirada. Los ojos son más grandes. Quiere decir que los ojos son lo importante. La Virgen esa tenía que mirar, y los guaraníes se sentían hijos de ella por la mirada. Eso es un concepto de la cultura de esa región de los guaraníes muy importante, que influyó muchísimo en la evangelización, porque hoy día se escribe mucho sobre la evangelización cristiana, y Gruzinski publicó un libro, Las imágenes conquistadoras. Dice, al lado de los ejércitos iban acompañándolos cantidades de imágenes. Las imágenes cumplían la función de la conquista en el pueblo mexicano y después en otros pueblos, pero no tuvieron en cuenta a la conquista espiritual, que es el título de un libro del padre Montosa. Él habla de la conquista espiritual. Y los guaraníes una vez le escribieron una carta al rey, donde dice, nosotros no somos vasallos suyos por las armas, sino somos vasallos por persuasión de los padres jesuitas. Lamentablemente después se los privó de los padres jesuitas, fueron expulsados, y se trajo otros sacerdotes que no sabían guaraní y que no estaban compenetrados de esa cultura guaraní. Por eso el proyecto poco a poco se fue cayendo, pero sobre todo por los administradores. Los administradores españoles, lo único que les interesaba la producción de la yerba, porque la yerba se comercializaba muy bien, la yerba mate. En Buenos Aires se comercializaba, llegaba a Mendoza, pasaba a Chile, de Chile pasaba a Perú. Los que han estudiado platería van a encontrar que hasta 1780
hay platería peruana de mate. Después se interrumpió y lo reemplazaron las chocolateras que venían del chocolate porque no llegaba más la yerba por la expulsión. Pero dentro del territorio argentino la yerba se ha ido recuperando su territorio, su mercado. Pero nunca fue como la época jesuítica que había una ruta de la yerba mate y funcionaba a las maravillas. Pero los comerciantes de Asunción se sentían desplazados porque en el comercio se prefería la yerba de las misiones, era de mejor calidad, porque los misioneros, los jesuitas, encontraron el secreto del cultivo de la yerba, porque no se conocía el secreto, era algo muy difícil. Si se planta la semilla de la yerba no crece nada, pero un jesuita descubrió que en el gallinero las semillas de la yerba que habían sido digeridas, estuvieron en el buche de las gallinas, esas semillas sí brotaban, porque en el buche se disolvía la cáscara. Entonces directamente sacaban la cáscara y todos los pueblos tuvieron plantaciones de yerba mate. Y una yerba que se valoraba en el mercado mejor que la de Asunción, porque la de Asunción se traían de los bosques, de la selva, no se cultivaba. Y entonces primero que morían todos los que llevaban esa yerba bajo la carga, las serpientes y todos que iban a buscarla al monte, era un peligro enorme, y los esclavos, que era la gente, los indios encomendados, se escapaban, no querían estar en la encomienda, todos buscaban ir a las reducciones, entonces se quejaban al rey constantemente. Pero el tema de la yerba, el Consejo de Indias dispuso que cada reducción, 30 días, podía vender tantas arrobas de yerba. Y los asunceños tenían su parte. Entonces se pacificó un poco el tema y los indios, los guaraníes, se conformaron con la venta de una dosis limitada. Con eso pagaban el impuesto al rey, porque ellos, como no estaban encomendados a encomendero alguno, se consideraban encomendados a la cabeza del rey, pero tenían que pagar un impuesto metálico que se conseguía vendiendo la yerba. La yerba era el principal producto para el mercado, para abastecerse de todas las cosas que no se producían en las misiones. ¿Qué eran? Primero, los metales, las tijeras, los cuchillos, todo eso se importaba y se pagaba con la yerba. Poco a poco, en las misiones, se fueron mejorando los cultivos y se produjo también tabaco. El tabaco era muy preciado aún hoy de las misiones y se vendía muy bien. También el algodón de las misiones se vendía muy bien. En Buenos Aires está la Procuraduría de las Misiones, que todavía está el edificio en la Manzana de las Luces y ahora se restauró y están muy bien. Cuando vayan a Buenos Aires, vean San Ignacio, la iglesia, y atrás está la Procuraduría. Y todo el colegio en la universidad era de la Compañía de Jesús en su tiempo. Y en la Procuraduría no tenían que ir los indios vendiendo la yerba casa por casa, dejaban todo ahí y recibían los productos que necesitaban. Y tenían, al final, en la última época, tenían su propio barco, así que no pagaban tampoco flete para llevar los productos, sino el propio barco llevaba la yerba y traía todo de vuelta. Y ahí tenemos oportunidad de ver la contabilidad de los jesuitas. Era una contabilidad extraordinaria. Yo me acuerdo en este momento una carta de un padre que le llevó el cargamento de todo lo que él pidió, pero le faltaron 10 botones. Me faltan 10 botones. Y este barco pasó, para llegar acá, pasó
por todos los pueblos anteriores, los nombra, entonces se va, se investigan y se encuentran los 10 botones que faltan. Tenían una contabilidad realmente extraordinaria. Y cuando había problemas de abastecimiento, porque estaban las sequías, las pestes y las plagas de langostas, que ahora no se conocen ya, pero en ese tiempo yo todavía las conocí. En San Luis caía la plaga de langostas, no dejaba nada, eran terribles. Y después se fumigó en el norte y la langosta desapareció. Pero en ese tiempo la langosta era uno de los problemas. Los pueblos que sufrían de la langosta tomaban después prestado de otros pueblos que les prestaban para la semilla del año siguiente y para el abastecimiento. Los precios eran fijos, o sea que ellos no tenían que ir a cuánto me vende el maíz en una época de carestía, seguro subía. No, ellos tenían su libro con sus precios, entonces tomaban el maíz y devolvían al precio que estaba fijado en el libro. Era una economía realmente extraordinaria, funcionaba muy bien y los vecinos tenían una envidia enorme y los acusaban de tener minas de oro porque no podían vivir en tanta prosperidad sin tener minas de oro. Los españoles, toda la riqueza siempre viene del oro. Bueno, hicieron muchas denuncias y muchas búsquedas de esas minas de oro. Nunca se las encontró porque en esa zona no hay minas de oro. Pero los libelos que circulaban acusando a los jesuitas que no pagaban bien los impuestos, que tenían todos los indios con ellos y privaban a los encomenderos de asunción de la mano de obra indígena. Todas esas acusaciones fueron minando la confianza de Madrid en los jesuitas. Y llegó el punto que Carlos III los expulsó de todas las misiones, de Filipinas, tanto como de América. Eso es un resumen un poco de la historia de las misiones. Y es un resumen que también explica, no como los libelos, porque se escribió mucho contra los jesuitas y hoy día se conocen estos escritos. Y los jesuitas escribieron contra, defendiéndose, sobre todo después de la expulsión. Los jesuitas expulsados se dedicaron a escribir. Esto fue un beneficio para la historia, porque tenemos libros de Paramás, de Padre Cardiel, bueno, de todos no, pero de muchos misioneros que escribieron excelentes cartas, pero todos apologéticas, en defensa de las misiones y en defensa de las acusaciones de, sobre todo, los azuceños en América y en Europa la masonería. Entonces, esos fueron los dos enemigos que determinaron finalmente la expulsión. Pero el proyecto, el ideal misionero quedó, y muchos sociólogos hoy estudian las misiones como una reserva de proyectos para la humanidad. Porque estudiando las misiones se puede ver cosas que han funcionado muy bien y que pueden volver a funcionar muy bien. El padre Carbonell de Masip estudió, un jesuita actual, estudió el tema de las cooperativas. Dice, las cooperativas, el origen está en las misiones y está en la cultura guaraní, porque ya en la cultura guaraní se practicaba un sistema de cooperativo embrionario muy primitivo que los jesuitas lo desarrollaron y que permitieron un abastecimiento y un funcionamiento de las misiones al margen de los acontecimientos, de los problemas, de las hambrunas y de todos los problemas que puede surgir una población. Ahora, uno de los primeros problemas, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Media hora? Ah, bueno. ¿Ustedes tienen paciencia? ¿Media hora?
Uno de los primeros problemas de los jesuitas han sido los portugueses, que se llamaron habitantes de San Pablo, que se llamaron bandeirantes, porque ellos recorrían la selva cazando indios, los vendían en los mercados de San Pablo para las facendas brasileñas, sobre todo las plantaciones de caña de azúcar. Necesitaban mano de obra. Pero cuando esos bandeirantes descubrieron que tenían en los pueblos jesuíticos, tenían 2.000, 3.000, 5.000 guaraníes, ya todos con oficios, entonces se dedicaron a destruir las misiones y llevarse a esos indios a San Pablo, que se cotizaban mucho mejor que los indios del monte cazados. Pero, como avanzaba eso, iban a destruir todas las misiones. Entonces se reunieron los jesuitas en Córdoba, que eran la capital de los jesuitas, y unos eran partidarios de mandar a los guaraníes al monte, porque en el monte eran difíciles, se defendían mejor ellos, eran difíciles de cazar, a pesar que los bandeirantes utilizaban los perros mastines que los iban rastreando por el monte. A pesar de eso, los guaraníes se defendían mejor en el monte. Entonces dice, liberémoslo, dejemos los pueblos. Y otros decían, no, tenemos que nosotros defenderlos. Y los blancos, los soldados blancos de Asunción y los de Buenos Aires tienen que venir a pelear y defender a las misiones. Con todos los pedidos que hicieron, ni un soldado llegó a las misiones. Entonces Ruiz de Montoya dijo, tenemos que darles armas. Me voy a Madrid a pedirle permiso de armas de fuego, porque los guaraníes y los indios jamás podían poseer un arma de fuego. Entonces el rey, después de un año casi de consultas y de explicarle todos los problemas, el rey mandó todo el Consejo de Indias, y el Consejo de Indias determinó que los guaraníes podían usar armas de fuego. Pero mientras tanto ya los misioneros les dieron a los indios y les enseñaron a forjar el hierro, instalaron una fragua muy grande en Loreto, y ahí los guaraníes trabajaban el hierro y hacían puntas de flecha de acero, hacían puntas de lanza de acero. Ya con eso ellos se sentían que podían enfrentar a los portugueses. Y uno de los jesuitas, que fue soldado, un hermano jesuita, hermano Torres, fue soldado en Chile, estuvo ensayando hasta que logró fabricar unos pequeños cañoncitos forrados en cueros de buey, mojados, que se encogían, permitían hasta 5 tiros. Entonces hicieron balsas donde llevaban como 10 o 20 de esos caños, que son livianos. Un solo cañón los hundiría la balsa, pero de madera, y caña de bambú y tronco de naranjo. Estos resistían bien. Entonces equiparon como 40 balsas con esos cañoncitos. Los guaraníes practicaron, eran excelentes artilleros. Después vemos que Urquiza en Caseros tiene artilleros guaraníes. En Asunción, en Montevideo, en la defensa de Montevideo, un guaraní artillero hundió un barco inglés, lo pegó tan justo en la Santa Bárbara que explotó el barco. Fueron grandes artilleros los guaraníes y empezaron ahí. Y esto se puso en función en la batalla de Bororé en 1641. Y que vino una flota enorme de casi 300 canoas paulistas, armados hasta los dientes para entrar a las misiones, porque ya los guaraníes cada vez resistían mejor.
y llegaron hasta el arroyo en Borré, donde tenían todas las balsas preparadas, bien atadas, los jesuitas. Cuando los jesuitas de arriba del cerro, que está el cerro ahora, y tiene una placa, el cerro en Borré, ahí con el catalejo fueron viendo cómo llegaba la flota, y se presentaron el lunes a la mañana de la Semana Santa del año 1641. Entonces dieron orden a los guaraníes de entrar en batalla, cortaron todas las ataduras y el arroyo que había crecido el domingo, que había llovido mucho, arrastró las balsas y las enfrentó en el río Uruguay frente a la invasión brasileña, y empezaron a tirar con los cañones y los otros con los arcabuces, pero los arcabuces no llegaban, no tenían esa potencia, y los cañones llegaban, tiraban piedra y hundían canoas. Tal fue la desesperación de los portugueses que fueron todos a la costa, desembarcaron ahí, hicieron una empalizada para resistir, pero en la costa estaban los guaraníes emboscados. Lucharon toda la semana y el Viernes Santo treparon por la empalizada, la destruyeron y los portugueses se escaparon y llegaron de vuelta a San Pablo muy pocos, tan pocos que nunca más hubo una invasión. Y entonces las misiones, que parecía que ya se acababan, florecieron hasta el año 1720-30, muy bien, sin ningún problema. Aumentaron la población llegó hasta 145.000 habitantes. Pero en el año 1730 hubo una peste terrible de viruela y la población bajó hasta casi la mitad, 75.000 habitantes, casi la mitad se perdió. Y Brassanelli, un hermano escultor y artista milanés que vino, que dejó lleno las misiones con esculturas, que acá hemos analizado justamente que los guaraníes se inspiraron en el barroco, todo menos la mirada conservaron esa mirada bizantina de los ojos abiertos que justamente miraba al pueblo guaraní, eso lo conservaron. Lo demás aprendieron, imitaron el barroco, pero el hermano Brassanelli, atendiendo a sus escultores en el hospital, murió en 1728. Fue una crisis enorme y muchos pensaban que las misiones se terminaban, pero los misioneros volvieron a trabajar, hicieron mejores cultivos para alimentar muy bien esa población y las misiones poco a poco volvieron a crecer y se estabilizaron en alrededor de 100.000 habitantes. Bueno, ahora sí, se nos termina el tiempo y solamente quiero hacer referencia que no han tenido más problemas los guaraníes misioneros hasta que el rey decidió hacer un tratado de permuta y la colonia de Sacramento que fundaron los portugueses se cambió por todos los territorios brasileños que tenían los misioneros y por donde tenían sus estancias. Había 7 pueblos, pero había muchas estancias de donde venía todo el alimento de la carne para las misiones. Y eso fue un golpe muy grande y los guaraníes se rebelaron. Hubo una guerra guaranítica donde los guaraníes pelearon contra los españoles y los jesuitas esta vez no los apoyaron. No los apoyaron porque de Roma tenían la obligación de acatar las órdenes del rey. Entonces los guaraníes fueron derrotados, los jesuitas expulsados y se terminó este sacro experimento que socialmente, económicamente y en todos los campos, culturalmente, fue un éxito enorme, demasiado grande para no provocar la envidia y la codicia de sus vecinos y sobre todo
de la masonería en Europa. Muy bien, damos por terminado. Bueno, nosotros queremos agradecerle al profesor su presencia, un pequeño